El año 1903 fue un año histórico en la historia de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. 1903 fue el año en que el Dr. John Harvey Kellogg, el principal médico de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, publicó su libro médico, El Templo Viviente. Sin embargo, en el libro se mezclaban nuevos sentimientos, pensamientos e ideas acerca de la presencia y la personalidad de Dios que no estaban en armonía con la fe adventista. Estas nuevas ideas panteístas sostenían que Dios estaba presente personalmente en los objetos de la naturaleza, y para respaldar estas teorías, también se introdujeron nuevas filosofías acerca de la personalidad de Dios, su naturaleza y su presencia física. Ellen White escribió: "He tenido que escribir mucho acerca de las extrañas doctrinas y teorías expresadas en Living Temple. Si nuestro pueblo aceptara estas teorías, los pilares fuertes de nuestra fe y las verdades que han hecho a los adventistas del séptimo día lo que son, serían barridos. He tenido que mostrar la falacia de estas doctrinas, presentándolas como una especie de herejía de los últimos días. La palabra de Dios nos dice que precisamente este tipo de enseñanzas serán introducidas en este tiempo". Cuando la hermana White escribe sobre los fuertes pilares de nuestra fe y las verdades que han hecho a los adventistas del séptimo día lo que son, no se refiere a una lista indefinida o abstracta de verdades. Estos pilares de nuestra fe son los principios fundamentales publicados por primera vez en 1872 y nuevamente en 1889. Estos principios fundamentales definen la comprensión de las Escrituras que los adventistas del séptimo día mantuvieron, y por esta razón se les llama las verdades que han hecho a los adventistas del séptimo día lo que son. Son estos principios fundamentales los que han hecho a los adventistas del séptimo día lo que son, sobre los cuales ella advirtió que serían barridos por las teorías falsas contenidas en el libro del Dr. Kellogg, El Templo Viviente. Ella escribe nuevamente: "He sido instruida por el mensajero celestial que parte del razonamiento en el libro El Templo Viviente no es sólido, y que este razonamiento desviaría las mentes de aquellos que no están completamente establecidos sobre los principios fundamentales de la verdad presente. Introduce lo que no es más que especulación respecto a la personalidad de Dios y dónde está su presencia". Estas nuevas ideas panteístas acerca de la presencia y personalidad de Dios no se limitaron al Dr. Kellogg. Otros médicos bajo su influencia estaban adoptando sus ideas, y aún otros dentro de la Iglesia comenzaban a defender puntos de vista similares. La Iglesia comenzó a estar tan dividida que, para el momento del Concilio de Otoño de 1903, cuando la Iglesia Adventista del Séptimo Día se reunió en Washington, D.C., muchos temían una división en la Iglesia. Esto se debía en parte a que la hermana White aún no se había pronunciado firmemente respecto al nuevo libro de Kellogg, El Templo Viviente, pero esto cambió un par de meses antes del Concilio de Otoño. La hermana White escribió: "Una noche se me presentó claramente una escena. Un barco estaba sobre las aguas en una densa niebla. De repente el vigía gritó: 'Iceberg justo adelante'. Allí, elevándose sobre el barco, había un iceberg gigantesco. Una voz autoritaria exclamó: 'Enfréntalo'". No hubo ni un momento de vacilación. Era un momento para actuar de inmediato. El maquinista puso toda la potencia y el timonel dirigió el barco directamente hacia el iceberg. Con un estruendo chocó contra el hielo. Hubo un impacto aterrador y el iceberg se rompió en muchos pedazos, cayendo con un ruido como de trueno sobre la cubierta. Los pasajeros fueron sacudidos violentamente por la fuerza de la colisión, pero no se perdieron vidas. La nave resultó dañada, pero no irreparablemente. Rebotó tras el contacto, temblando de proa a popa como una criatura viviente. Luego continuó avanzando en su camino. Bien, yo sabía el significado de esta representación. Tenía mis órdenes. Había escuchado las palabras como una voz viva de nuestro capitán: "Enfréntalo". Sabía cuál era mi deber y que no había un momento que perder. Había llegado el momento de actuar con decisión. Debía obedecer sin demora la orden: "Enfréntalo".
Esa noche me levanté a la 1 de la mañana, escribiendo tan rápido como mi mano podía moverse sobre el papel. La escena que se le presentó a la hermana White representaba la crisis hacia la cual la Iglesia Adventista del Séptimo Día avanzaba en el próximo concilio de otoño de 1903. La orden que recibió de Dios fue enfrentarla, y así lo hizo de inmediato, escribiendo cartas de advertencia a la 1 de la mañana tan rápido como su mano podía moverse sobre el papel. Las reuniones del Concilio de Otoño comenzaron el 7 de octubre de 1903. Arthur L. White, el nieto de Elena White, escribió: En los primeros días del concilio, el Dr. E. J. Wagoner, el anciano A. T. Jones y el Dr. David Paulson llegaron a Washington. El Dr. Kellogg llegó la mañana del sábado, 17 de octubre. Cuando los hombres de Battle Creek se presentaron, fue evidente para el anciano Daniels y sus asociados que nuevamente se enfrentarían al templo viviente y a la enseñanza del panteísmo. El anciano Daniels era A. G. Daniels, el presidente de la Asociación General en ese momento. Las tensiones ya eran altas en la iglesia y las cosas estaban llegando a un clímax en la reunión del Concilio de Otoño. En la noche del 17 de octubre, después de que terminó el sábado, A. G. Daniels fue confrontado por el Dr. Paulson, uno de los partidarios del Dr. Kellogg. El Dr. Paulson, quien apoyaba firmemente al Dr. Kellogg, se unió a Daniels. Mientras los dos caminaban, continuaron con la discusión del día. Al llegar a la casa donde se hospedaba Daniels, se detuvieron bajo un farol y conversaron durante un rato. Finalmente, el Dr. Paulson le señaló con el dedo a Daniels y declaró: «Estás cometiendo el error de tu vida. Después de toda esta agitación, algún día despertarás y te encontrarás tirado en el polvo, y otro estará liderando las fuerzas». El hermano Daniel se irguió a pesar de su cansancio y desánimo, y respondió con firmeza: «No creo en su profecía. En todo caso, prefiero ser tirado al polvo haciendo lo que en mi alma creo que es correcto, que caminar con príncipes haciendo lo que mi conciencia me dice que está mal». Después de despedirse, Daniels entró en la casa donde encontró a un grupo de personas esperándolo. Parecían animados y exclamaron: «Ha llegado la liberación. Aquí hay 2 mensajes de la hermana White». Había ocurrido un milagro. Las advertencias que Ellen White había recibido acerca del barco a punto de chocar con un iceberg se estaban cumpliendo ahora en la reunión del concilio de otoño, ya que la noche anterior al último día del concilio habían llegado las cartas de la hermana White. Nadie puede imaginarse, relata Daniels, con cuánta ansiedad leí los documentos que habían llegado por correo mientras estábamos en medio de nuestras discusiones. Había un testimonio sumamente claro respecto a los peligrosos errores que se enseñaban en el templo viviente. Daniels continuó: «A la mañana siguiente nos reunimos de nuevo para nuestro concilio. Después de orar me levanté y les dije a los hermanos que habíamos recibido 2 mensajes muy importantes de la hermana White. Esto despertó la atención de todos y se sentaron en silencio reflexivo mientras yo leía los documentos. La primera de las 2 cartas recibidas de la hermana White se titulaba Enseñad la palabra, y en esta carta ella escribe: «Tengo algunas cosas que decir a nuestros maestros en referencia al nuevo libro, El Templo Viviente. Tengan cuidado con la manera en que apoyan los conceptos de este libro respecto a la personalidad de Dios. Según el Señor me lo presenta, estos conceptos no cuentan con la aprobación de Dios. Son una trampa que el enemigo ha preparado para estos últimos días. Pensé que esto seguramente sería discernido y que no sería necesario que yo dijera nada al respecto. Pero dado que se ha afirmado que las enseñanzas de este libro pueden ser respaldadas por declaraciones de mis escritos, me veo obligada a hablar para negar tal afirmación. Puede que en este libro haya expresiones y conceptos que estén en armonía con mis escritos, y puede que en mis escritos existan muchas declaraciones que, al ser sacadas de su contexto e interpretadas según la mentalidad del autor de El Templo Viviente, parecerían estar en armonía con las enseñanzas de este libro. Esto puede dar un aparente respaldo a la afirmación de que los conceptos de El Templo Viviente están en armonía con mis escritos, pero Dios no permita que tal opinión prevalezca. No necesitamos el misticismo que se encuentra en este libro.
Aquellos que aceptan estas sofisterías pronto se encontrarán en una posición en la que el enemigo podrá hablar con ellos y alejarlos de Dios. Se me ha mostrado que el autor de este libro está en un camino equivocado. Ha perdido de vista las verdades distintivas para este tiempo. No sabe hacia dónde se dirigen sus pasos. En la segunda carta, que fue dirigida a los líderes de nuestra obra médica, ella escribió: «Tengo muchas cosas que decir que no he querido expresar en el pasado, pero ahora mi mente está clara para hablar y actuar. Lamento verme obligada a asumir la posición que me veo forzada a tomar en favor del pueblo de Dios. Al asumir esta posición, me veo en la necesidad de llevar la pesada carga de mostrar el mal de los planes que sé que no provienen del cielo. Esta es la carga que muchas veces en el pasado el Señor ha puesto sobre mí para que su obra pueda avanzar por los caminos correctos. Cuánto cuidado y ansiedad, cuánta angustia mental y agotador trabajo físico podrían habérseme ahorrado en mi vejez, pero aún así me veo en la necesidad de entrar en la batalla y de cumplir, en presencia de asambleas importantes, el deber que el Señor ha puesto sobre mí. El deber de corregir el mal proceder de hombres que profesan ser cristianos, pero que están realizando una obra que tendrá que ser deshecha con gran pérdida, tanto financiera como en el debilitamiento de la confianza del pueblo». Al leerse estas palabras en presencia de la asamblea, todos reconocieron que una voz divina les hablaba a través de las cartas de la mensajera inspirada. Sin dejar lugar a dudas, Elena White escribió condenando enérgicamente el proceder del Dr. Kellogg, su libro y sus ideas. Por fin, el mensajero de Dios había hablado acerca de la crisis y fue considerado como la voz de Dios ante los adventistas del séptimo día en el concilio. El anciano Daniels, al relatar la experiencia de leer la carta el domingo por la mañana, a todos los asistentes del concilio, dijo: «Sería imposible encontrar palabras para expresar con la claridad y la fuerza que desearía todos los hechos relacionados con la recepción, presentación e influencia de estos testimonios y otros recibidos durante ese concilio. Nunca antes había visto pruebas tan claras de la dirección de un ser infinitamente sabio como las que se manifestaron en relación con estas experiencias. Solo una mente divina pudo haber previsto nuestra situación y nuestras necesidades, y habernos enviado la ayuda exacta que necesitábamos en el momento preciso. Habíamos llegado a una encrucijada. Era evidente que estábamos ante una división total entre los principales líderes, y pronto se habría pedido al pueblo que tomara partido. Mientras leía ante la asamblea declaración tras declaración, exponiendo la falsedad de las enseñanzas del libro El Templo Viviente, muchos exclamaron amenes en voz alta y las lágrimas fluían abundantemente. Desde esa hora, la luz entró en el concilio y la presencia de Dios se sintió claramente durante todo el día. Cuando terminé de leer, los hermanos inmediatamente comenzaron a expresar su gratitud a Dios por esta voz clara que nos había hablado. Tan precisamente señalaban estos mensajes la situación, que todos los que hablaron tuvieron que reconocer que era la voz de Dios hablándonos. Antes de que terminara el concilio, el autor del libro declaró que lo retiraría del mercado. Muchos adventistas han leído o escuchado acerca del sueño de la hermana White sobre el barco que representaba a la iglesia a punto de chocar contra un iceberg, pero pocos se dan cuenta de que esta reunión del concilio de otoño de 1903, donde las ideas panteístas de Kellogg sobre la presencia y personalidad de Dios estaban a punto de dividir el liderazgo de la iglesia, era ese iceberg. Pero Dios había hablado de manera inconfundible a través de la hermana White y había salvado a la iglesia de una división. Ahora sabemos que el Dr. Kellogg había llegado el día anterior y, sin duda, estaba presente la última mañana del concilio cuando se leyeron estas cartas, y ni él ni nadie más esperaba escuchar estos mensajes de la hermana White, así que estas cartas fueron una sorpresa. Imaginen cómo se sintió el Dr. Kellogg, uno de los hombres más respetados en el adventismo del séptimo día, mientras estaba sentado entre los líderes de la iglesia escuchando estos mensajes de la hermana White, leídos por el presidente de la Asociación General ante todos sus hermanos, condenando sus ideas y su nuevo libro. ¿Qué experiencia tan humillante debió de ser esta para el Dr. Kellogg? Me imagino que esta fue quizás una de las peores experiencias de su vida.
Sin duda, el orgullo del Dr. Kellogg quedó profundamente herido después de ser reprendido tan fuertemente por el profeta viviente. Siendo el hombre orgulloso que era, tenía que salvar su reputación y vindicarse a sí mismo y a sus ideas, y después de la conferencia del 29 de octubre encontró una manera de hacerlo y compartió su nueva perspectiva con A.G. Daniels. A.G. Daniels relató entonces lo que Kellogg le había dicho en una carta dirigida a Willie C. White con fecha del 29 de octubre de 1903. Daniels escribió acerca de Kellogg. Luego afirmó que sus opiniones anteriores respecto a la Trinidad le habían impedido hacer una declaración clara y absolutamente correcta, pero que en poco tiempo había llegado a creer en la Trinidad, y que ahora podía ver con bastante claridad dónde estaba toda la dificultad, y creía que podía aclarar el asunto de manera satisfactoria. Me dijo que ahora creía en Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo, y que su opinión era que era Dios el Espíritu Santo, y no Dios el Padre, quien llenaba todo el espacio y cada ser viviente. Dijo que si hubiera creído esto antes de escribir el libro, habría podido expresar sus ideas sin dar la impresión equivocada que el libro da ahora. El Dr. Kellogg argumentó que su posición había sido malinterpretada y que, al adoptar una visión trinitaria, podría aclarar el asunto de manera satisfactoria. La gran mayoría de los adventistas del séptimo día no tiene idea de que el Dr. Kellogg se volvió trinitario, pero aún menos saben que Ellen White respondió directamente a la confesión de Kellogg sobre la Trinidad. Muchos adventistas del séptimo día que estudian el tema de la Trinidad seguramente han pensado, si tan solo Ellen White hubiera escrito sobre la Trinidad o dado algún consejo al respecto, seguramente esto aclararía el asunto. Bueno, ella lo hizo, y por eso quiero sacar a la luz su respuesta. Su respuesta a veces pasa desapercibida porque, aunque aborda directamente la creencia de Kellogg en la Trinidad, nunca utiliza la palabra Trinidad. Sin embargo, su respuesta es clara, concisa y directa. Esta carta de A.G. Daniels a Willie C. White sobre la creencia de Kellogg en la Trinidad fue fechada el 29 de octubre y, solo unos días después, el 4 de noviembre, Willie White respondió diciendo: «Mamá y yo acabamos de leer tu carta del 29 de octubre». Después de hablar sobre el templo viviente y los planes del Dr. Kellogg para revisar el libro, Willie White escribe sobre su madre. Creo que ella te escribirá pronto expresando sus opiniones al respecto. Agregó nuevamente hacia el final de su carta. Creo que será necesario emitir un testimonio especial pronto, y este debe contener una declaración muy completa y clara sobre el lado positivo de esta cuestión, así como artículos que señalen los errores en las enseñanzas de aquellos que se han apartado de la verdad mediante teorías fascinantes y engañosas. En su respuesta, Willie White se refería específicamente al Dr. Kellogg cuando hablaba de aquellos que se han apartado de la verdad, y esto lo hacía con pleno conocimiento de la creencia del Dr. Kellogg en la doctrina de la Trinidad, la cual Willie White había clasificado entre esas teorías fascinantes y engañosas. Según la carta de Willie White, él afirmó que su madre, Ellen White, pronto respondería a esta carta que contenía la creencia del Dr. Kellogg en la Trinidad, y efectivamente, ella respondió. Ellen White respondió en la carta 253, fechada el 20 de noviembre de 1903. La mayoría de los adventistas del séptimo día ni siquiera se dan cuenta de que la hermana White le escribió a Kellogg acerca de su creencia en la Trinidad, pero esto se debe a que la mayoría de los adventistas del séptimo día no conocen el contexto en el que se escribió esta carta, ni han seguido esta correspondencia entre A.G. Daniels, Willie C. White y su madre, Ellen White. Una vez más, sabemos que la carta 253 es una respuesta de la hermana White a la doctrina de la Trinidad porque la carta de A.G. Daniels a Willie C. White sobre que Kellogg había llegado a creer en la Trinidad estaba fechada el 29 de octubre, y cuando Willie C. White respondió 6 días después, escribió: «Mi madre y yo acabamos de leer tu carta del 29 de octubre». Así que sabemos con certeza que Ellen White escribió: «Ya leí esta carta sobre cómo Kellogg llegó a creer en la Trinidad, y sabemos que ella respondió porque Willie C. White nos dijo, creo que pronto le escribirá expresándole sus opiniones al respecto». Y así fue, 16 días después, el 20 de noviembre de 1903.
Ellen White respondió directamente al Dr. Kellogg con las siguientes palabras. Querido hermano, debo decirle que sus ideas respecto a algunas cosas han sido decididamente erróneas. Ahora, deténgase aquí un momento, porque muchos teólogos adventistas argumentan que Ellen White se volvió trinitaria ella misma en 1898. Woodrow Wilson, un teólogo adventista del séptimo día y coautor del libro Trinidad, por ejemplo, escribió: a finales de la década de 1880, Ellen White era inequívocamente trinitaria en la expresión de sus convicciones respecto a la plena divinidad de Cristo. Si esta afirmación fuera cierta y el Dr. Kellogg llegó a creer en la Trinidad en 1903, ¿por qué Ellen White comenzaría su carta hacia él diciendo: debo decirle que sus ideas respecto a algunas cosas han estado decididamente equivocadas? Si esto no suena como si Ellen White estuviera a favor de las opiniones de Kellogg, es porque no lo estaba. Las ideas panteístas del Dr. Kellogg eran un error, y su adopción de la doctrina de la Trinidad fue solo la adopción de otro error más. La hermana White continúa en su carta diciendo: hay muchas cosas que debe superar antes de poder ser salvo. En el corazón que no es guiado por Dios, hay algo que lo lleva a desear ser sostenido en su camino equivocado. Con estas palabras, la hermana White nos está diciendo que el hombre que estaba al frente de la obra médica en la denominación no estaba salvo en ese momento. Era un hombre no convertido y su corazón no estaba siendo guiado por Dios. Esto no debería darnos confianza en la adopción por parte del Dr. Kellogg de Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo, tal como se representa en la doctrina de la Trinidad. Debería darnos una causa alarmante de preocupación el seguir tal camino. La hermana White añade: yo no me atrevería a hablar de Dios como tú has hablado de Él, y se me ha instruido a decir que no hay nada en la palabra de Dios que respalde tus teorías espiritualistas. ¿No renunciarás a estas teorías de inmediato? Tu mente ha estado ocupada en ellas durante mucho tiempo, pero no han tenido ninguna influencia santificadora, refinadora ni ennoblecedora en tu vida. El Señor no tiene ningún uso para estas teorías y no quiere que su pueblo las defienda ni las propague. Estas reprensiones indican que la adopción de la Trinidad del Dr. Kellogg y su intento de usarla para explicar el ser de Dios no tuvo la aprobación de Dios. Recuerde, su visión panteísta era que Dios estaba en la naturaleza, en las rocas y los árboles, pero su nueva visión trinitaria era que era Dios, el Espíritu Santo, y no Dios el Padre, quien llenaba todo el espacio y cada ser viviente. La hermana White dice que estas ideas espiritualistas no tenían influencia santificadora, refinadora, ennoblecedora. El Señor no tiene uso para estas teorías, no quiere que su pueblo las defienda o propague. Sin embargo, no solo los adventistas las defienden, sino que han hecho de esta doctrina trinitaria una creencia fundamental y hecho que creer en este Dios trino sea un requisito para ser miembro de la Iglesia. Recuerden, fue en respuesta a ser reprendido por Elena White en el Concilio de Otoño que Kellogg se apresuró a salvar su reputación, ideas y libro del escrutinio público. En El Templo Viviente, él presentó la idea de que Dios estaba en la naturaleza y en los árboles, así que, en un intento de salvar su reputación, adoptó en su lugar la filosofía trinitaria de que Dios era tres personas y que era Dios el Espíritu Santo y no Dios el Padre, quien llenaba todo el espacio y cada ser viviente. Esta aceptación de la doctrina de la Trinidad supuestamente serviría para remendar o corregir los problemas de El Templo Viviente, pero esto no fue suficiente. Ellen White escribió en el párrafo 28 de la Carta 253, las teorías remendadas no pueden ser aceptadas por aquellos que son leales a la fe y a los principios que han resistido toda la oposición de las influencias satánicas. Cuando ella hablaba de teorías remendadas, se refería directamente a la aceptación de la doctrina de la Trinidad por parte de Kellogg, y aún así se refirió a esta teoría trinitaria, ideada para remendar los problemas de El Templo Viviente como una influencia satánica. Así que aquí, en la Carta 253, la hermana White responde no solo a las ideas panteístas de Kellogg, sino también a sus sentimientos trinitarios, que él creía que podían remendar todos los problemas de El Templo Viviente.
Sin embargo, la hermana White aún dijo que esta teoría remendada estaba en oposición a los principios, que eran los principios fundamentales que hicieron a los adventistas del séptimo día lo que eran. La hermana White sabía que el efecto del panteísmo y de esta teoría trinitaria remendada sería socavar los principios fundamentales sobre los cuales se estableció el adventismo del séptimo día. Como escribió en la carta 253 al Dr. Kellogg, como pueblo permaneceremos firmes en la plataforma que ha resistido la prueba y el ensayo. Nos aferraremos a los pilares seguros de nuestra fe. Los principios de verdad que Dios nos ha revelado son nuestro único fundamento. Ellos nos han hecho lo que somos. Estas nuevas teorías fantasiosas son fascinantes y engañosas. Y lejos de ser una distracción sutil e insignificante, ella dice de estas teorías, ponen en peligro los intereses eternos del alma. Ella continúa su llamado al Dr. Kellogg. Le ruego que se vuelva al Señor con todo el corazón antes de que sea para siempre demasiado tarde. Sepárese de las influencias que lo han apartado de sus hermanos que están comprometidos en el ministerio del Evangelio y del pueblo al que Dios está guiando. Las teorías improvisadas no pueden ser aceptadas por aquellos que son leales a la fe y a los principios que han resistido toda la oposición de las influencias satánicas. La hermana White continúa en su carta, usted necesita entender que, a menos que crea en esa expiación y sepa que ha sido comprado por el precio de la sangre del unigénito Hijo de Dios, ciertamente quedará atado al maligno. Si continúa aferrándose a las teorías que ha estado sosteniendo, será dejado para convertirse en el juguete de las tentaciones de Satanás. Él está jugando el juego de la vida por su alma. Permanezca un poco más vinculado a él y tenga la seguridad de que perderá su alma. Entre las teorías que Kellogg estaba abrazando en ese momento se encontraba la doctrina de la Trinidad, que acababa de aceptar semanas antes y a la cual Ellen White estaba respondiendo directamente ahora. Hoy en día, una de las respuestas más comunes de los trinitarios hacia quienes rechazan la Trinidad ¿es una distracción o no es un asunto de salvación? Son estas afirmaciones de las que Satanás se burla. Cuando la hermana White escribió, usted necesita entender que, a menos que crea en esa expiación y sepa que fue comprado con el precio de la sangre del unigénito Hijo de Dios, ciertamente será atado con el maligno. ¿Y acaso esto no es absolutamente cierto? ¿No corroboran las Escrituras la importancia de creer que Cristo es el Hijo de Dios diciendo, ¿quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? El Trinitario no puede tener esta fe que vence al mundo, ya que si Cristo nunca tuvo un principio, en realidad no puede ser un hijo. Y si no es un hijo, ciertamente no es el unigénito Hijo. Y con un razonamiento como este, la fe que vence al mundo es suplantada por interpretaciones espiritualistas que son la raíz y el pilar central de la doctrina del anticristo. La Iglesia Católica Romana declara en el Catecismo Católico: el misterio de la Santísima Trinidad es el misterio central de la fe cristiana. Y en el Manual para el Católico de hoy leemos: el misterio de la Trinidad es la doctrina central de la fe católica. Sobre ella se basan todas las demás enseñanzas de la Iglesia. Incluso entre los ministerios adventistas hay quienes hablan con celo en contra de las doctrinas de Roma, mientras que ellos mismos abrazan el misterio central del romanismo y enseñan que el Dios del anticristo es el Dios de los mensajes de los tres ángeles. Aunque sean sinceros, no deja de ser blasfemia. Para obtener más información sobre la Iglesia Adventista del Séptimo Día y la Iglesia Católica Romana, profesando creer en el mismo Dios, vea el video titulado El futuro de la unidad y el rastro de la serpiente. Ahora bien, la hermana White ciertamente sabía que uno de los principios de la Trinidad es que Cristo no se convirtió en el Hijo de Dios hasta la encarnación, porque ella abordó este punto en su carta al Dr. Kellogg cuando dijo: nuestra redención no fue realizada por el Hijo de Dios permaneciendo en el cielo, sino por el Hijo de Dios haciéndose encarnado, tomando la humanidad sobre sí y viniendo a este mundo. Así, la vida eterna nos fue traída.
Lo que la autoridad, los mandamientos y las promesas no pudieron hacer, Dios lo hizo viniendo a este mundo en semejanza de carne pecaminosa. Al escribir que nuestra redención no fue realizada por el Hijo de Dios permaneciendo en el cielo, ella estaba mostrando que Cristo era, de hecho, el Hijo de Dios mientras estaba en el cielo. Y con las palabras "y viniendo a este mundo", ella muestra que Cristo era, en verdad, el Hijo de Dios en el cielo antes de venir a este mundo. Ella escribe: cuando Cristo anunció por primera vez a la hueste celestial su misión y su obra en el mundo, declaró que dejaría su posición de dignidad y disfrazaría su santa misión asumiendo la semejanza de un hombre, cuando en realidad Él era el Hijo del Dios infinito. Cristo no se convirtió en el Hijo de Dios al venir a nuestro mundo. Él era el Hijo de Dios antes de que el mundo fuera creado. Y el Hijo de Dios fue entonces enviado a nuestro mundo, exactamente como testifica la Escritura. En esto se manifestó el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo, para que vivamos por Él. Y Marta afirmó este entendimiento cuando dijo: yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que había de venir al mundo. Sin embargo, hoy en día la denominación rechaza por completo la filiación preexistente de Cristo, lo cual es sinónimo de rechazar su divinidad. Por lo tanto, no fue por casualidad que la hermana White hablara de la filiación preexistente de Cristo, llamándolo el Hijo de Dios mientras estaba en el cielo. Y con estas declaraciones, ella está, en esta carta al Dr. Kellogg, abordando las ideas y principios erróneos que son la base de la creencia del Dr. Kellogg en la Trinidad, que sigue siendo el razonamiento de los trinitarios adventistas del séptimo día hoy en día. Continuando su carta al Dr. Kellogg, ella dice: hermano mío, debo decirle que usted tiene poca conciencia de hacia dónde han estado tendiendo sus pasos. Usted se ha estado atando a aquellos que pertenecen al ejército del gran apóstata. Su mente ha estado tan oscura como Egipto. Si usted cae sobre la roca y se quebranta, Cristo lo aceptará, pero ha estado parado en el terreno del enemigo, haciendo su obra. El mundo religioso está recorriendo rápidamente el mismo camino que usted ha estado siguiendo. Si continúa por este camino, tendrá mucha compañía, pero ¿cuál será el final? Cuando la hermana White le escribe a Kellogg que su mente ha estado tan oscura como Egipto y que ha estado parado en el terreno del enemigo, es evidente que esto no es un fuerte respaldo a las nuevas creencias trinitarias adoptadas por Kellogg, sino una fuerte condena de las mismas. Pero al mismo tiempo, ella advirtió al Dr. Kellogg que encontraría mucha compañía, ya que el mundo religioso está recorriendo rápidamente el mismo camino que usted ha estado siguiendo. Hoy en día, el Consejo Mundial de Iglesias, la fe católica romana y las confesiones protestantes por igual profesan una creencia en la Trinidad. Pentecostales, carismáticos, evangélicos, fundamentalistas, católicos, metodistas, bautistas, presbiterianos y así sucesivamente. Bueno, todos ellos dirían: creemos en la Trinidad, creemos en la Biblia, creemos en la resurrección, creemos que la salvación es a través de Jesucristo. Estos son los grandes temas. Creemos en la Trinidad. Estos son los grandes temas. Todo el mundo puede ser convertido según el orden de Satanás, pero la hermana White advierte: ¿pero cuál será el fin? En su llamado al Dr. Kellogg, la hermana White continúa: durante tanto tiempo has estado caminando en tinieblas. Durante tanto tiempo has seguido tu propio camino, que puedes sentirte fuertemente tentado a resistir este llamado que te hago. Si no fuera porque tus intereses eternos están en juego, no te hablaría sobre este tema. Lejos de ser una distracción, la hermana White sabía el camino que él estaba siguiendo, que sus intereses eternos estaban en juego. ¿Y no es este el caso entonces con los adventistas del séptimo día de hoy que, como Kellogg, profesan creer en la Trinidad, en Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo? ¿No están también tales adventistas del séptimo día, como el Dr. Kellogg, caminando en tinieblas y siguiendo su propio camino?
¿No están también los adventistas del séptimo día fuertemente tentados a resistir tales llamados que se les hacen para volver a los principios fundamentales, no trinitarios de los primeros 50 años de la Iglesia Adventista? La hermana White termina su llamado al Dr. Kellogg con las siguientes palabras: ¿No harás un esfuerzo completo, decidido y semejante a Cristo para romper el hechizo que Satanás ha echado sobre ti? Él ha tenido gran poder sobre tu mente y te ha influenciado por caminos equivocados. Él piensa que ahora puede retenerte. ¿No lo derrotarás y lo decepcionarás? Te escribo como lo haría a un hijo. Aléjate del enemigo, el acusador de los hermanos. Dile: apártate de mí, Satanás. He cometido un grave pecado al escuchar tus sugerencias. No las escucharé más. Te ruego, por el bien de tu alma, que resistas al tentador para que huya de ti. Acércate a Dios y Él se acercará a ti. Perderás el cielo a menos que caigas sobre la roca y seas quebrantado. ¿Cómo es posible que, entendiendo esta carta del 20 de noviembre de 1903 como una respuesta a la creencia del Dr. Kellogg en la Trinidad, alguien pueda seguir el mismo camino y tener la audacia de decir que está caminando en la luz, cuando la profetisa respondió a la adopción de la Trinidad por parte de este hombre diciendo: si continúas atesorando las teorías que has estado atesorando, serás dejado para convertirte en el juguete de las tentaciones de Satanás? En la aceptación de la Trinidad por parte de Kellogg, la hermana White no lo elogió. Ella no dijo que él estaba en el camino correcto, ni que su mente estaba siendo guiada por Dios. Por el contrario, todas sus advertencias iban en sentido opuesto. ¿Cómo pueden los adventistas del séptimo día seguir creyendo en esta doctrina romana a la luz de esta carta? Dejo estas preguntas para que las respondan aquellos que están siguiendo los pasos del hombre cuya mente estaba tan oscura como Egipto. Es el adversario de las almas de quien se nos ha advertido que tuvo gran poder sobre la mente de Kellogg y lo ha influenciado por caminos equivocados. Es triste más allá de toda expresión que, a pesar de las numerosas advertencias de la hermana White, incluida la Carta 253, la denominación corporativa adventista del séptimo día haya decidido dejarse influenciar por la misma fuerza y seguir los mismos caminos. Permítanme también indicar que Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo participaron todos en la creación literal de este mundo. Por lo tanto, la respuesta de la hermana White a la creencia del Dr. Kellogg en la doctrina de la Trinidad puede ser apropiada y directamente dirigida a la denominación corporativa hoy en día. Las mismas palabras aplican: acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Perderán el cielo a menos que caigan sobre la roca y sean quebrantados.